Desde tiempos inmemoriales, el signo de Virgo ha sido subestimado, incomprendido, e incluso menospreciado por aquellos que creen haber descifrado su esencia. Observadores superficiales han caído en la trampa de pensar que su carácter analítico y reservado los hace predecibles, moldeables o incluso dominables. Pero lo que no sabían es que, desde el principio, Virgo ya tenía el control. Su mente es un laberinto impenetrable, un santuario donde solo él decide quién entra y quién se pierde en sus infinitos pasillos. Creíste que conocías sus intenciones, que podías anticipar sus movimientos, que tenías las riendas de la relación, de la conversación, del juego. Pero cada paso que diste ya había sido medido, cada palabra que pronunciaste ya había sido analizada, cada estrategia que intentaste ya había sido prevista. Mientras tú creías que lo guiabas, él te observaba con la paciencia de un alquimista, descomponiendo cada uno de tus actos hasta comprender su naturaleza más pura. Virgo es el maestro de la sutileza, el estratega silencioso, el arquitecto de su propio destino. No busca el protagonismo ni la gloria inmediata porque sabe que el verdadero poder no radica en imponer su voluntad de manera agresiva, sino en sembrar las semillas del futuro con la precisión de un cirujano. Mientras otros se pierden en la efervescencia de sus emociones o en la urgencia de sus deseos, Virgo espera, analiza, perfecciona. Y cuando finalmente actúa, su impacto es irrefutable. Lo confundiste con alguien dócil, con alguien que cedería ante tus exigencias o que claudicaría frente a la presión. No viste la voluntad férrea que arde detrás de su mirada serena. No notaste cómo, poco a poco, sin que te dieras cuenta, él ya había trazado el camino que tú, sin saberlo, seguiste paso a paso. Pensaste que él se adaptaba a ti, pero fuiste tú quien terminó encajando en su mundo, danzando al ritmo de su planificación meticulosa. Su paciencia no es sumisión. Su silencio no es debilidad. Su perfeccionismo no es inseguridad. Es un guerrero que elige sus batallas, un estratega que mueve las piezas con absoluta precisión, un visionario que jamás deja cabos sueltos. Su poder no radica en la fuerza bruta ni en la confrontación directa, sino en su capacidad de ver más allá, de anticiparse, de transformar cada desafío en una oportunidad para perfeccionar su arte. Y cuando al fin te des cuenta de todo esto, cuando comprendas que nunca tuviste el control, será demasiado tarde. Porque Virgo, con su aparente humildad y su eterna búsqueda de la excelencia, siempre supo la verdad que tú ignoraste. En este juego de voluntades, él siempre tuvo el poder. El verdadero poder de Virgo no radica únicamente en su capacidad de análisis, sino en su dominio absoluto sobre sí mismo. Es el signo que ha comprendido que el mayor control no se ejerce sobre los demás, sino sobre las propias emociones, pensamientos y reacciones. Mientras otros se dejan llevar por la impulsividad, la ira o la euforia del momento, Virgo permanece inquebrantable, como un monje en estado de meditación perpetua. No es que no sienta, sino que ha aprendido a disciplinar su espíritu para que nada lo arrastre fuera de su eje. Lo más peligroso de Virgo es que rara vez revela sus verdaderos sentimientos. No porque sea frío o distante, sino porque ha entendido que las emociones, cuando se exponen sin filtro, se convierten en vulnerabilidades. Mientras otros buscan desesperadamente ser comprendidos, él elige ser un enigma. No entregará su alma a quien no lo haya demostrado digno, no se abrirá ante quien no haya pasado sus pruebas silenciosas. Porque Virgo no solo observa, también evalúa. Y si alguna vez decide compartir su mundo interno contigo, es porque ha determinado que eres digno de verlo. Su necesidad de perfección no es una manía sin sentido, sino una estrategia. Cada detalle que otros pasan por alto, Virgo lo afila como un arma en su arsenal. Sabe que en las pequeñas cosas se esconde la diferencia entre la victoria y el fracaso, entre la manipulación y el control absoluto. La mayoría vive en la superficie, Virgo se sumerge en lo más profundo, en lo que no se dice, en lo que apenas se insinúa. Ahí encuentra la verdad que los demás ignoran. Las personas suelen confundir su discreción con timidez, su meticulosidad con inseguridad, su prudencia con falta de carácter. Nada más lejos de la realidad. Virgo no habla de más porque no necesita probar nada. Su seguridad no depende de la validación externa. No busca imponerse con gritos o demostraciones de fuerza, porque sabe que el verdadero poder es aquel que se ejerce sin que el otro se dé cuenta. Virgo no pelea en el campo de batalla, él diseña la guerra desde las sombras. Y cuando llega el momento, su victoria es silenciosa, pero absoluta. El mayor error que se puede cometer con Virgo es subestimarlo. Creer que su paciencia es infinita, que su entrega es ingenua, que su amor es un derecho adquirido.
Virgo da mucho, pero solo a quien lo merece. Su generosidad no es inagotable, su tolerancia no es una carta blanca. Y cuando decide cerrar la puerta, lo hace sin titubeos, sin dramatismos, sin volver la vista atrás. No hay súplica ni argumento que lo haga cambiar de opinión, porque su decisión no se basa en impulsos, sino en una acumulación meticulosa de hechos, detalles y señales que ha ido registrando en su mente sin que nadie lo note. Lo más desconcertante de Virgo es que, cuando decide alejarse, lo hace con la misma calma con la que estuvo presente. No hay explosiones de ira, no hay palabras hirientes, no hay despedidas teatrales. Simplemente, desaparece. Y cuando te das cuenta, cuando sientes el vacío de su ausencia, ya es demasiado tarde. Él ya lo había decidido mucho antes de que tú siquiera lo sospecharas. Virgo no busca controlar a nadie de forma explícita, porque no necesita hacerlo. Él comprende la naturaleza humana con una precisión quirúrgica y sabe que, tarde o temprano, todos terminan revelando quiénes son realmente. No necesita manipular ni jugar con las emociones de los demás, porque su simple presencia ya altera la dinámica. Mientras crees que lo estás guiando, que lo estás moldeando, que lo tienes en tus manos, en realidad estás siguiendo el camino que él, de manera sutil e imperceptible, ha trazado para ti. Lo más aterrador de Virgo es que no tiene prisa. Él sabe que el tiempo está de su lado, que la paciencia es su aliada, que la verdad siempre se revela. Y cuando la verdad finalmente emerge, cuando te das cuenta de que nunca tuviste el control, ya no hay nada que puedas hacer. Porque Virgo, con su mirada serena y su voluntad inquebrantable, siempre tuvo el poder. Virgo es un arquitecto del destino, pero no solo del suyo, sino también del de quienes lo rodean. Sin hacer ruido, sin levantar sospechas, moldea sutilmente las circunstancias a su favor. No impone, no exige, no coacciona. Solo sugiere, solo insinúa, solo planta una idea en la mente ajena con la maestría de un estratega consumado. Mientras otros luchan por imponer su voluntad con fuerza, él entiende que el verdadero poder no está en la confrontación, sino en la influencia silenciosa. Es el viento que esculpe las rocas sin que éstas siquiera se percaten de su transformación. Su control sobre sí mismo no es solo mental o emocional, sino también físico y energético. Virgo es consciente de su cuerpo como pocos signos lo son. Conoce sus límites, pero también sabe cómo superarlos con disciplina y dedicación. No se deja arrastrar por los excesos ni por los impulsos del momento. Cuida cada aspecto de su ser porque entiende que el equilibrio es la clave del verdadero poder. Su energía no se dispersa, se canaliza con precisión quirúrgica. Virgo no necesita demostrar nada porque su presencia misma es una prueba de su capacidad. Su eficiencia, su precisión, su capacidad de prever problemas antes de que surjan lo convierten en una figura indispensable en cualquier entorno. Cuando se involucra en algo, lo transforma, lo optimiza, lo eleva a un nivel que otros ni siquiera habían imaginado. Y lo hace sin esperar reconocimiento, sin ansiar aplausos, porque su satisfacción proviene de la perfección en sí misma, no de la validación externa. Su habilidad para detectar errores, para ver lo que otros pasan por alto, no es solo un talento, sino un arma. Es un observador incansable, alguien que no deja nada al azar. Y esta cualidad lo convierte en un adversario formidable. Quien intente engañar a Virgo, manipularlo o tomarlo por ingenuo, se enfrenta a una fuerza implacable. No necesita levantar la voz ni recurrir a la agresión para destruir a su oponente. Le basta con exponer la verdad con la frialdad de un cirujano que abre una herida para extraer la infección. No lo hace por venganza ni por rencor, sino porque la mentira, la mediocridad y la hipocresía son elementos que no tolera en su mundo. Virgo también tiene un lado enigmático que pocos llegan a conocer. Su aparente racionalidad es solo una parte de su esencia. Detrás de esa mente analítica y estructurada, se esconde una conexión profunda con lo místico, con lo espiritual, con lo invisible. No es casualidad que muchos Virgos sean atraídos por el esoterismo, la filosofía oculta o las ciencias herméticas. Porque si bien son seres de lógica, también entienden que hay fuerzas más allá de la razón, fuerzas que pueden comprenderse solo a través de la intuición y la sabiduría ancestral. Esta dualidad entre lo tangible y lo intangible, entre la razón y la intuición, hace que Virgo posea una percepción casi sobrenatural de las personas y las situaciones. No necesita que le digan la verdad para saberla. Puede leer entre líneas, detectar patrones invisibles, percibir vibraciones que otros ignoran. Su intuición no es explosiva ni descontrolada, sino refinada, precisa,
como un radar que nunca falla. Y este don lo hace prácticamente inmune a la manipulación, porque siempre ve más allá de las apariencias. A pesar de su inteligencia y su habilidad para adelantarse a los acontecimientos, Virgo rara vez se siente superior. No actúa desde la arrogancia ni desde la soberbia, porque comprende que la verdadera sabiduría radica en la humildad. Su perfeccionismo no surge de un deseo de dominar a los demás, sino de una necesidad interna de mejorar constantemente, de superar sus propios límites. No compite con el mundo, compite consigo mismo. Y en esa competencia, siempre gana. Lo más fascinante de Virgo es que nunca se detiene. Su mente siempre está en movimiento, su espíritu siempre está en evolución. No se conforma con lo que ya sabe, con lo que ya domina. Siempre busca más, siempre quiere entender más, siempre quiere perfeccionar cada aspecto de su ser y de su entorno. No es un signo estático ni predecible, es una fuerza en constante transformación. Y esta capacidad de reinventarse lo hace indomable. Cuando alguien cree que tiene el control sobre Virgo, en realidad está cayendo en una ilusión. Porque Virgo nunca se entrega por completo, nunca deja de analizar, nunca deja de observar. Puede hacer que creas que llevas las riendas, que has logrado influir en él, que has conseguido moldearlo. Pero en el fondo, todo sigue estando bajo su dominio. Es un jugador de ajedrez que piensa varias jugadas por delante, que mueve las piezas con precisión milimétrica, que espera pacientemente el momento exacto para dar el jaque mate. Y cuando finalmente lo hace, cuando revela que siempre tuvo el poder, ya no hay nada que puedas hacer. Porque Virgo, con su disciplina inquebrantable, su mente afilada como una espada y su capacidad para ver lo invisible, siempre estuvo un paso adelante. Siempre lo supo. Siempre tuvo el control. Virgo no solo es un estratega, un observador meticuloso y un arquitecto del destino, es también un alquimista de la vida misma. Su poder no radica únicamente en su capacidad de controlar el entorno o de anticiparse a los movimientos ajenos, sino en su habilidad innata para transformar lo que toca. Donde otros ven caos, él ve patrones, donde otros ven problemas, él encuentra soluciones, donde otros se rinden, él diseña un nuevo camino. No es un signo que espere a que la vida le brinde oportunidades, él las crea. No es alguien que se quede atrapado en las circunstancias, él las moldea hasta hacerlas suyas. Su conexión con la perfección no es un capricho ni una obsesión vacía, sino una búsqueda constante de lo sublime. Virgo no se conforma con lo mediocre, con lo hecho a medias, con lo que podría ser mejor. Y no solo exige excelencia en su entorno, sino en sí mismo. Se convierte en su propio juez, su propio maestro, su propio desafío. Se pule, se afila, se corrige una y otra vez, como un escultor que no cesa de cincelar la piedra hasta que la obra es impecable. Esta autoexigencia lo hace imparable, porque no necesita que nadie lo impulse, su propia visión lo guía. A diferencia de otros signos que se imponen a través de la fuerza o la dominación, Virgo lo hace a través del orden y la estructura. Es un constructor silencioso que, sin que los demás lo noten, reorganiza el caos hasta que todo encaja perfectamente. En los grupos, en el trabajo, en la vida cotidiana, su influencia es sutil pero absoluta. No grita, no exige, no impone, pero de algún modo todo termina funcionando según su plan. Su poder no es evidente a simple vista, pero es innegable en el resultado final. Otro de los aspectos más intrigantes de Virgo es su relación con el tiempo. Mientras muchos se impacientan y buscan resultados inmediatos, él comprende que la verdadera maestría se forja con paciencia y dedicación. No se apresura, no toma atajos, no se deja llevar por la urgencia del momento. Sabe que todo tiene su proceso, que cada cosa debe madurar en su momento justo. Su forma de actuar es la de un artesano que trabaja en su obra con precisión meticulosa, sin prisas, pero sin pausas. Y cuando finalmente presenta el resultado, este es impecable. Virgo también posee una capacidad única para adaptarse sin perder su esencia. No se resiste al cambio, pero tampoco se deja arrastrar sin propósito. Su flexibilidad no es debilidad, sino inteligencia estratégica. Se ajusta a las circunstancias, se mimetiza cuando es necesario, pero en el fondo sigue siendo el mismo. No pierde el control sobre sí mismo, sino que encuentra la manera de que las circunstancias trabajen a su favor. Su versatilidad lo hace indescifrable, porque nunca está completamente donde los demás creen que está. Siempre hay una parte de él que permanece inaccesible, observando, analizando, esperando el momento adecuado para actuar.
En su vida personal, Virgo es un enigma. Puede parecer abierto y accesible, pero en realidad, solo muestra lo que decide mostrar. Su mundo interno es un laberinto que pocos llegan a recorrer por completo. No es que desconfíe, sino que sabe que no todos son dignos de entrar en su esfera más íntima. Antes de entregarse, somete a los demás a pruebas silenciosas, midiendo su lealtad, su inteligencia, su autenticidad. Y si alguien falla, no hay discusiones, no hay explicaciones. Simplemente, Virgo se aparta. No pierde el tiempo con quienes no están a la altura de su exigente criterio. Su sensibilidad es otro aspecto que pocos comprenden. Detrás de su aparente racionalidad, de su lógica impecable, de su actitud pragmática, se esconde un alma profundamente sensible. Pero esta sensibilidad no se manifiesta en sentimentalismos ni en demostraciones exageradas, sino en pequeños gestos, en atenciones discretas, en detalles que otros pasan por alto. Virgo siente intensamente, pero no lo demuestra de forma evidente. No porque tenga miedo de sus emociones, sino porque las considera algo demasiado valioso como para exponerlas sin filtro. Prefiere cuidar su mundo emocional como un jardín secreto, solo accesible para quienes han demostrado que pueden entrar sin destruirlo. Su relación con el poder es peculiar. No lo busca de manera obvia, no se obsesiona con el dominio, no necesita estar en la cima para sentirse fuerte. Pero, paradójicamente, siempre termina en una posición de control. Su eficiencia, su inteligencia, su disciplina lo colocan inevitablemente en roles donde los demás dependen de él. Y aunque no lo exprese, disfruta de esa sensación de saber que, en el fondo, es él quien mantiene el equilibrio de todo. Puede estar en la sombra, puede dejar que otros se lleven el crédito, pero sabe que sin su influencia las cosas no funcionarían. Cuando alguien cree haber dominado a Virgo, haberlo doblegado, haberlo atrapado en un juego de poder, lo único que ha hecho es caer en su juego. Porque Virgo nunca entrega el control, nunca se deja llevar sin un propósito. Y si en algún momento parece ceder, es solo porque ha decidido que esa es la mejor estrategia. Pero en el momento menos esperado, cuando la otra persona ya ha bajado la guardia, cuando cree que tiene la ventaja, Virgo revela su verdadera posición. Y entonces, sin levantar la voz, sin necesidad de grandes gestos, deja claro que el poder siempre estuvo de su lado. La lección más dura que se aprende con Virgo es que la verdadera fuerza no está en la imposición, sino en la precisión. No en el ruido, sino en la estrategia. No en la velocidad, sino en la paciencia. No en la emoción desbordada, sino en el dominio absoluto de uno mismo. Y cuando el resto del mundo se dé cuenta de esto, cuando comprendan que nunca tuvieron el control, ya será demasiado tarde. Porque Virgo, con su mente afilada, su voluntad inquebrantable y su capacidad para transformar cada detalle en una herramienta de poder, siempre tuvo la ventaja. Siempre supo la verdad. Siempre tuvo el control. Virgo no solo domina el arte de la estrategia y el control silencioso, sino que también es un maestro de la adaptación sin perder su esencia. Es un signo mutable, lo que significa que puede transformarse según las circunstancias, cambiar de dirección cuando lo considera necesario y evolucionar con una rapidez que desorienta a quienes creían haberlo entendido. Pero a diferencia de otros signos que se transforman impulsados por la emoción o la necesidad inmediata, Virgo lo hace de manera calculada, con la precisión de un relojero ajustando los engranajes de una máquina perfecta. Nunca pierde su eje, nunca se desdibuja en el proceso. Es flexible, pero jamás pierde el control. Quienes subestiman a Virgo suelen asumir que su racionalidad lo convierte en alguien predecible, metódico hasta el punto de la rigidez, pero este es uno de los errores más grandes que se pueden cometer. Virgo no es rígido, es adaptable. No es un esclavo de la lógica, es su arquitecto. Mientras otros se aferran a un solo camino o se paralizan cuando las cosas no salen como esperaban, Virgo tiene siempre varios planes de respaldo, varias rutas alternativas diseñadas en su mente. No teme recalcular, reajustar, cambiar de dirección si la situación lo exige. Pero lo hace con una maestría que descoloca a quienes pensaban que lo tenían acorralado. Porque cuando parece que está en una posición desfavorable, en realidad ya ha visto la salida. Su capacidad para absorber información y analizarla en tiempo real lo convierte en alguien que nunca está verdaderamente desarmado. Puede parecer que está en desventaja, que ha sido superado, pero en su interior su mente sigue procesando datos, buscando grietas en la situación, encontrando el ángulo desde el cual puede revertirlo todo. Y cuando finalmente actúa, lo hace con una precisión quirúrgica.
No ataca sin pensar, no responde sin haber medido cada palabra, cada movimiento. No necesita grandes gestos ni demostraciones espectaculares. Su victoria siempre llega de manera silenciosa, pero definitiva. Virgo también tiene una relación especial con el conocimiento. No se conforma con saber lo suficiente, no se detiene cuando ha aprendido lo necesario para funcionar. Siempre quiere más, siempre busca entender los mecanismos ocultos detrás de las cosas. Puede sumergirse en estudios complejos, en detalles que otros consideran irrelevantes, porque sabe que en esos detalles se oculta la diferencia entre el éxito y el fracaso. Su mente es como un archivo infinito donde cada pieza de información es catalogada y almacenada para ser utilizada en el momento preciso. No aprende solo por curiosidad, sino porque entiende que el conocimiento es la herramienta más poderosa. Pero Virgo no solo acumula información, sino que la filtra con un criterio implacable. No acepta cualquier verdad sin cuestionarla, no se deja engañar por apariencias o discursos vacíos. Su escepticismo es un escudo contra la manipulación y la desinformación. Puede escuchar a alguien hablar con seguridad absoluta, y sin inmutarse, desmontar cada uno de sus argumentos con una simple observación. No necesita gritar ni imponer su punto de vista con agresividad, su lógica es suficiente para desmantelar cualquier engaño. Y cuando decide hablar, lo hace con la contundencia de quien no deja espacio para dudas. Otro aspecto que pocos comprenden de Virgo es su relación con el orden. No es un simple deseo de que las cosas estén organizadas, sino una necesidad profunda de estructura, de equilibrio, de armonía en cada aspecto de su vida. Pero este orden no es solo externo, no se limita a un espacio limpio o a una planificación eficiente, es un reflejo de su orden interno. Virgo necesita que todo tenga sentido, que cada pieza encaje, que cada acción tenga una razón. No tolera el caos porque el caos es lo único que escapa a su control. Pero incluso en medio de la confusión, su mente sigue operando como un mecanismo perfecto, buscando restaurar la armonía perdida. En el ámbito emocional, Virgo es un enigma. No porque carezca de emociones, sino porque las administra con la misma precisión con la que maneja todo lo demás. No se deja llevar por arrebatos, no se entrega sin antes haber evaluado cada aspecto de la relación. Y esto puede dar la impresión de que es frío o distante, pero en realidad, es una prueba de su profundidad. Porque cuando finalmente decide abrirse, lo hace de manera total y sincera. No ama a medias, no entrega su confianza sin fundamentos. Y si alguien traiciona esa confianza, no hay segundas oportunidades. Virgo no guarda rencor, pero tampoco olvida. No buscará venganza, no hará escándalos, simplemente desaparecerá. Y ese es el castigo más grande que puede dar, su ausencia absoluta. Su relación con la perfección también lo hace un eterno insatisfecho. Siempre ve lo que puede mejorarse, siempre encuentra el punto exacto en el que algo podría haber sido un poco más eficiente, un poco más pulido. Y aunque esto lo convierte en alguien increíblemente hábil en cualquier disciplina que elija, también lo hace cargar con una presión interna que pocos pueden comprender. Porque su búsqueda de la perfección no es para demostrar nada a nadie, sino porque siente que ese es su propósito. Que no vino a este mundo a hacer las cosas a medias, que cada tarea, cada proyecto, cada relación debe alcanzar su mejor versión posible. Pero esta insatisfacción también lo hace invulnerable al conformismo. Mientras otros se acomodan, él sigue adelante. Mientras otros celebran una victoria, él ya está pensando en el siguiente nivel. No se detiene, no se conforma, no acepta quedarse estancado en ninguna área de su vida. Y esto lo convierte en alguien que, aunque nunca se proclame como líder, termina guiando a los demás simplemente porque su visión es más clara, su camino más definido, su enfoque más preciso. Quienes creen que Virgo es solo un ser analítico y meticuloso no han entendido nada. Su mente es una fortaleza, pero su alma es un universo en expansión. Su disciplina es su escudo, pero su sensibilidad es el fuego que lo impulsa. Su perfeccionismo no es una carga, sino su motor. Y quienes han creído que alguna vez lo tuvieron bajo control, que pudieron moldearlo, que pudieron encasillarlo en una idea predefinida, solo han caído en una ilusión. Porque Virgo nunca pertenece a nadie, nunca es completamente predecible, nunca deja que alguien más dicte su destino. Y cuando finalmente se den cuenta de esto, cuando comprendan que nunca lo controlaron, ya será demasiado tarde. Porque Virgo, con su mente afilada como una espada y su espíritu inquebrantable, siempre tuvo el poder. Siempre lo supo. Siempre estuvo un paso adelante.
Virgo no solo es una mente brillante y una voluntad inquebrantable, sino que es también un ser de profundas contradicciones, de enigmas ocultos bajo una aparente simplicidad. Para entender a Virgo, no basta con analizar su lógica o su meticulosa forma de actuar, hay que adentrarse en los rincones de su alma, donde las luces y sombras se entrelazan en un equilibrio perfecto. Su verdadera esencia no se revela a simple vista, porque su mundo interior es un laberinto al que pocos tienen acceso. Por mucho que parezca tenerlo todo calculado, Virgo también es un ser que siente intensamente, aunque rara vez lo exprese de forma evidente. Hay una profundidad emocional en el que pocos llegan a conocer, una sensibilidad oculta detrás de su máscara de racionalidad. No es que no sienta, sino que se niega a dejarse arrastrar por las emociones sin antes haberlas comprendido. Analiza lo que siente, lo desglosa, lo observa desde todos los ángulos antes de permitir que lo afecte. Es su forma de protegerse, su mecanismo de defensa contra un mundo que a menudo se mueve impulsado por el caos y la irracionalidad. Su conexión con los detalles no es solo una manifestación de su inteligencia analítica, sino también de su forma de experimentar la vida. Para Virgo, el valor no está en los grandes gestos, sino en las pequeñas cosas, en los matices que otros pasan por alto. Puede notar una ligera variación en el tono de voz de alguien, un cambio sutil en su comportamiento, una pequeña incoherencia en sus palabras. Nada escapa a su percepción, porque su mente está diseñada para captar lo que otros ignoran. Y aunque rara vez haga evidente que ha notado algo, guarda cada detalle en su memoria, analizándolo en silencio hasta que llega el momento de utilizarlo a su favor. La relación de Virgo con la perfección no es solo una cuestión de eficiencia o control, sino también una expresión de su deseo de trascendencia. No busca la perfección por vanidad ni por ego, sino porque siente que cada cosa que hace debe ser un reflejo de su esencia más pura. En su mente, cada tarea, cada proyecto, cada relación es una oportunidad para alcanzar algo superior, para dejar una huella que perdure más allá del tiempo. No se conforma con lo suficientemente bueno porque sabe que siempre se puede hacer mejor, siempre se puede llegar más lejos. Y aunque esto lo convierte en alguien admirable, también lo hace cargar con una insatisfacción perpetua, con una sensación de que nunca ha alcanzado su máximo potencial. En sus relaciones con los demás, Virgo es un maestro del equilibrio entre la cercanía y la distancia. Puede ser alguien en quien se confía con facilidad, alguien que da consejos sabios, que sabe escuchar, que parece estar siempre presente cuando se le necesita. Pero al mismo tiempo, hay una barrera invisible que lo separa del resto del mundo, una parte de su ser que nunca se entrega por completo. No es desconfianza, sino una necesidad de preservar su independencia, de mantener un espacio sagrado donde nadie más pueda entrar. Virgo puede amar con una intensidad que pocos imaginan, pero incluso en el amor, siempre guarda una parte de sí mismo en secreto. Su sentido del deber es otra de sus grandes fortalezas, pero también una de sus mayores cargas. Virgo siente una responsabilidad inquebrantable hacia aquello que considera importante, ya sea su trabajo, su familia, sus amigos o sus ideales. No abandona sus compromisos, no deja las cosas a medias, no evade su responsabilidad. Pero esta misma lealtad hacia sus deberes puede llevarlo a sobrecargarse, a asumir más de lo que debería, a exigirse a sí mismo hasta el punto del agotamiento. No es raro ver a Virgo sacrificando su bienestar por cumplir con lo que considera su obligación, porque en su mente, fallar no es una opción. Su forma de enfrentar los desafíos es otro de los aspectos que lo distinguen. No es alguien que se deje vencer fácilmente, pero tampoco es de los que luchan de manera impulsiva. Cuando se enfrenta a un obstáculo, no reacciona con desesperación ni con ira, en su lugar, se toma el tiempo de analizar la situación, de encontrar el ángulo correcto desde el cual abordarla. Su paciencia en estos momentos es una de sus mayores armas, porque mientras otros se precipitan y cometen errores, él espera el momento perfecto para actuar. Y cuando lo hace, su precisión es letal. Virgo también es un maestro en el arte de la autodisciplina. Su capacidad para controlarse a sí mismo es algo que pocos pueden igualar. No se deja llevar por impulsos, no actúa sin pensar, no permite que sus emociones lo dominen. Esta autodisciplina es la base de su éxito, la clave de su capacidad para manejar cualquier situación con maestría. Pero también puede ser una prisión, porque a veces, en su afán de mantener el control, se niega a sí mismo la libertad de simplemente ser, de soltar el peso de la responsabilidad y permitir que la vida fluya sin planificación. Aunque no siempre lo demuestra, Virgo tiene un lado profundamente introspectivo. Su mente no solo analiza el mundo exterior, sino también su propio interior.
Se cuestiona a sí mismo, revisa sus propias acciones, se exige mejorar constantemente. Es un explorador de su propia psique, siempre en busca de comprenderse mejor, de superar sus propias limitaciones. Pero esta introspección también lo hace propenso a la autocrítica, a veces en exceso. Puede ser su peor juez, su crítico más severo, exigiéndose más de lo que exigiría a cualquier otra persona. El poder de Virgo no es solo intelectual, no es solo estratégico, no es solo disciplinado. Es un poder que nace de su capacidad de transformación, de su habilidad para moldear la realidad sin necesidad de imponerla, de su manera de influir en los demás sin que siquiera se den cuenta. Es un poder silencioso, pero inquebrantable. Y cuando finalmente se hace evidente, cuando el mundo comprende que Virgo nunca fue el que estaba siguiendo, sino el que guiaba desde las sombras, ya es demasiado tarde. Porque Virgo, con su inteligencia afilada, su voluntad indomable y su eterna búsqueda de la perfección, siempre tuvo el control. Siempre lo tuvo. Siempre lo tendrá. Virgo es una paradoja viviente, un enigma que pocos logran descifrar por completo. En su interior coexisten el orden y el caos, la lógica y la emoción, la determinación férrea y la duda constante. Aunque es visto como un ser racional, meticuloso y práctico, dentro de él arde un fuego que rara vez permite que otros vean. Su mundo interno es un universo de pensamientos incesantes, de preguntas sin respuesta, de análisis infinitos que lo impulsan a mejorar, pero que también pueden convertirse en una prisión. No es solo el estratega infalible que muchos imaginan, sino también un alma inquieta, siempre en búsqueda de algo más grande, más perfecto, más significativo. Su manera de lidiar con el dolor es otra de sus fortalezas ocultas. Virgo no se queja, no se lamenta, no busca compasión. Cuando sufre, lo hace en silencio, procesando cada emoción como si fuese un problema matemático que necesita resolver. Puede estar enfrentando una tormenta interna devastadora y aún así mantener la compostura, seguir funcionando, seguir cumpliendo con sus responsabilidades. Pero esto no significa que no sienta el dolor profundamente. Al contrario, lo siente en cada fibra de su ser, lo analiza, lo disecciona, lo entiende, y solo cuando ha extraído todas las lecciones posibles de él, lo deja ir. La lealtad de Virgo es una de sus características más subestimadas. No es el tipo de persona que ofrece su confianza fácilmente, pero cuando lo hace, es inquebrantable. No traiciona, no abandona, no olvida a quienes han demostrado ser dignos de su respeto y afecto. Pero esta misma lealtad lo hace vulnerable a la decepción. Pocas cosas hieren más a Virgo que la traición, no solo porque duele, sino porque atenta contra su necesidad de lógica y coherencia. Si ha depositado su confianza en alguien es porque ha analizado cada aspecto de esa persona y ha decidido que vale la pena. Cuando esa confianza es destruida, no solo siente dolor, sino frustración consigo mismo por haber fallado en su juicio. A pesar de su aparente serenidad, Virgo es un signo de extremos. Puede ser el más paciente, el más detallista, el más disciplinado, pero cuando algo lo saca de su equilibrio, su reacción puede ser implacable. No es alguien que explote con facilidad, pero cuando lo hace, su ira es fría y calculada. No grita, no pierde el control, simplemente corta de raíz lo que le hace daño. Puede desaparecer de la vida de alguien sin previo aviso, sin explicaciones, sin dejar rastro. No por rencor, sino porque sabe que su tiempo y energía son demasiado valiosos para gastarlos en algo que no tiene solución. La relación de Virgo con el tiempo es otra de sus particularidades. No es alguien que se deje llevar por la urgencia del presente ni que se pierda en el pasado. Vive con un pie en el ahora y otro en el futuro, siempre planificando, siempre anticipando lo que vendrá. Puede parecer que está disfrutando del momento, pero en su mente ya está trazando el siguiente paso, calculando las consecuencias, preparando el terreno para lo que viene después. No deja nada al azar, porque para él, la improvisación es solo una excusa para la falta de preparación. Pero esto también puede hacer que le cueste relajarse, que le sea difícil simplemente dejarse llevar sin pensar en lo que sigue. Su forma de amar es un reflejo de su complejidad. No es alguien que se entregue fácilmente, ni que exprese su amor con grandes gestos o palabras grandilocuentes. Para Virgo, el amor está en los detalles, en la forma en que recuerda cosas que otros olvidarían, en la manera en que se preocupa por el bienestar de la persona que ama, en los pequeños actos de servicio que pasan desapercibidos pero que llevan consigo un profundo significado. No ama con intensidad desbordante, sino con una consistencia inquebrantable. Y cuando ama, lo hace para construir algo sólido,
algo real, algo que tenga sentido más allá de la pasión del momento. El sentido de la justicia de Virgo es otro de sus pilares. No tolera la mediocridad, la falsedad ni la injusticia. Puede ser paciente y comprensivo, pero cuando ve algo que va en contra de sus principios, no se queda callado. No necesita imponerse con agresividad, porque su inteligencia le permite encontrar las palabras exactas para desarmar cualquier argumento. Su juicio es afilado y su capacidad para detectar la mentira es casi sobrenatural. No intentes engañar a Virgo, porque aunque no lo demuestre de inmediato, lo sabrá. Y cuando llegue el momento adecuado, te lo hará saber de una manera que no dejará espacio para la duda. Virgo es un maestro del autosacrificio. Puede darlo todo por aquellos que considera importantes, trabajar hasta el agotamiento, cargar con responsabilidades que no le corresponden, todo en nombre de la eficiencia y la estabilidad. Pero en este afán de mantener el orden, puede olvidar su propio bienestar. Puede pasar años asegurándose de que todo y todos a su alrededor estén bien sin darse cuenta de que él mismo se ha estado descuidando. Y cuando finalmente se detiene y mira hacia adentro, puede encontrarse con un vacío que ha estado ignorando durante demasiado tiempo. Su conexión con la naturaleza y la simplicidad es otro de sus secretos mejor guardados. Aunque puede ser perfeccionista y exigente, en el fondo encuentra paz en las cosas más simples, un amanecer, el sonido de la lluvia, el aroma de la tierra mojada. Estos momentos le recuerdan que no todo necesita ser analizado, que no todo tiene que tener un propósito, que a veces, la belleza está simplemente en existir. Cuando Virgo se permite conectar con estos pequeños instantes, encuentra una calma que no puede hallar en ninguna otra parte. Virgo es mucho más que un signo analítico y perfeccionista. Es un ser de profundidad insondable, de emociones contenidas pero intensas, de una voluntad indomable disfrazada de humildad. No busca el reconocimiento ni la admiración, pero inevitablemente deja una marca en todo lo que toca. No impone su presencia, pero cuando se va, su ausencia se siente como un vacío imposible de llenar. Y quienes alguna vez creyeron que lo tenían bajo control, que podían manipularlo o doblegarlo, terminan dándose cuenta, demasiado tarde, de la verdad que Virgo siempre supo: él nunca estuvo bajo el control de nadie. Siempre tuvo el poder. Siempre lo tendrá. Virgo es el arquitecto silencioso del destino, un maestro en la construcción de caminos que otros recorren sin darse cuenta de que cada piedra, cada señal, cada desviación ha sido meticulosamente colocada por su mano. Su influencia no se impone con fuerza bruta ni con demostraciones de poder evidentes, sino que se desliza en la corriente de los acontecimientos con una precisión quirúrgica. Su control no reside en la dominación directa, sino en la capacidad de prever, de ajustar, de adaptar cada circunstancia a su favor sin que los demás se percaten. Así es como Virgo siempre tiene el poder, incluso cuando parece que se encuentra en una posición secundaria. En el arte de la paciencia, Virgo es un verdadero maestro. No se precipita, no actúa impulsivamente, no cede ante la presión del tiempo ni de las expectativas externas. Su capacidad de esperar el momento adecuado es una de sus armas más poderosas. Puede soportar largos periodos de preparación, de trabajo en la sombra, de silenciosa observación, mientras otros se desgastan en la inmediatez y la desesperación. Y cuando finalmente decide actuar, lo hace con una precisión tan quirúrgica que su impacto es irrefutable. No deja cabos sueltos, no deja espacio para errores, no da segundas oportunidades al azar. Es un jugador de ajedrez que mueve las piezas con la certeza de que el jaque mate llegará en el momento exacto. Pero su paciencia no es pasividad. Virgo no es alguien que simplemente deja que las cosas sucedan. Su aparente calma esconde una mente en constante movimiento, un motor que nunca se apaga, un fuego interno que lo impulsa a mejorar, a transformar, a perfeccionar. Si bien puede parecer que no está actuando, en realidad está afinando su estrategia, calculando cada posibilidad, esperando a que el resto del mundo se alinee con su visión. Cuando otros creen que han ganado, que lo han doblegado, que lo han encerrado en una situación sin salida, Virgo ya ha trazado el camino de su victoria sin que nadie lo note. Su relación con el poder es, quizá, una de las más complejas. No busca dominar por el simple hecho de hacerlo, no ansía reconocimiento ni necesita que los demás validen su influencia. Para Virgo, el verdadero poder radica en la autosuficiencia, en la capacidad de depender únicamente de su propia inteligencia, su propio esfuerzo, su propia disciplina. No es el líder que necesita que otros lo sigan, es el estratega que puede mover las piezas sin necesidad de estar en el centro del escenario.
Y precisamente por eso es tan peligroso para quienes intentan controlarlo. Porque mientras otros buscan el poder en la superficie, él ya lo ha tejido en las raíces de la realidad misma. Virgo entiende el valor del silencio. Mientras otros desperdician palabras, él escucha. Mientras otros revelan sus pensamientos, él observa. No necesita demostrar lo que sabe, porque su conocimiento es una herramienta, no un trofeo. Y este silencio, esta capacidad de escuchar más de lo que habla, le otorga una ventaja que pocos logran igualar. Puede descubrir verdades ocultas en los detalles más insignificantes, puede leer entre líneas lo que otros intentan disfrazar, puede percibir intenciones antes de que sean siquiera formuladas. No porque sea un mago ni porque tenga habilidades sobrenaturales, sino porque su mente es una máquina de precisión diseñada para descifrar el lenguaje invisible del comportamiento humano. La dualidad entre su independencia y su necesidad de conexión es otro de los enigmas que lo hacen tan fascinante. Virgo no es alguien que necesite estar rodeado de personas para sentirse completo, su mundo interior es lo suficientemente vasto como para sostenerlo. Pero al mismo tiempo, es profundamente consciente de que las conexiones humanas son esenciales para la vida. Así que elige con cuidado, con extrema cautela, a quien deja entrar en su círculo más íntimo. Y una vez que alguien ha cruzado ese umbral, Virgo se convierte en un pilar inquebrantable. Pero esta lealtad es un arma de doble filo, si se rompe, si se traiciona, no hay vuelta atrás. No hay segunda oportunidad. No hay redención. Porque cuando Virgo cierra una puerta, lo hace con la certeza de que nunca más volverá a abrirla. El concepto de sacrificio está profundamente arraigado en su naturaleza. Virgo es capaz de soportar cargas que otros considerarían insoportables, de asumir responsabilidades que no le corresponden, de entregar su tiempo y su energía sin esperar reconocimiento. Lo hace porque cree en el deber, porque entiende que el mundo necesita estructura, porque sabe que alguien tiene que encargarse de los detalles que otros ignoran. Pero este sentido del deber puede convertirse en su mayor prisión, porque en su afán por ayudar, por arreglar, por mejorar, a menudo olvida cuidarse a sí mismo. Y cuando finalmente se detiene y se da cuenta de que ha dado demasiado, de que ha dejado de lado sus propios deseos por complacer a los demás, puede experimentar una profunda desilusión. La forma en que enfrenta la adversidad es otra de sus fortalezas ocultas. Virgo no se derrumba ante los problemas, no se deja vencer por la desesperación. Su reacción ante la dificultad no es lamentarse, sino analizar, encontrar soluciones, reconstruir con una eficiencia que parece casi sobrehumana. Puede caer, sí, pero nunca se queda en el suelo. Su resiliencia no es llamativa ni grandilocuente, es silenciosa, persistente, implacable. Puede perder una batalla, pero nunca pierde la guerra. Porque para Virgo, cada obstáculo es solo una oportunidad para mejorar, para perfeccionarse, para demostrar que el verdadero poder no radica en no caer, sino en levantarse cada vez con más fuerza. Su percepción del tiempo es otro de sus grandes secretos. Para Virgo, el pasado es una fuente de lecciones, el presente es una oportunidad para la mejora y el futuro es el lienzo donde plasmará su visión. No se aferra a lo que fue ni se obsesiona con lo que vendrá, pero entiende que cada momento es una pieza en el gran rompecabezas de la vida. Por eso, no toma decisiones a la ligera, no actúa sin pensar, no deja nada al azar. Porque sabe que cada elección tiene consecuencias, y en su mundo, la improvisación es un lujo que no se puede permitir. Virgo no necesita demostrar su poder porque ya lo posee en su esencia misma. No busca controlar a los demás, pero tampoco permite que lo controlen. No grita su victoria, pero tampoco necesita hacerlo. Porque al final, cuando todas las máscaras caen, cuando el juego llega a su conclusión, siempre queda en pie, siempre con la certeza de que nunca fue él quien estuvo bajo el control de otros. Y quienes alguna vez creyeron que podían manipularlo, que podían doblegarlo, que podían hacer que siguiera su voluntad, terminan dándose cuenta, demasiado tarde, de que en realidad, desde el principio, Virgo siempre tuvo el poder.